quisiéramos hacer un análisis mayor, ¿qué correspondería? Primero, tendríamos que analizar los tipos de protones que tengo. Y cuando digo tipos de protones, son los protones que son semejantes entre sí. Entonces, pregunto, por ejemplo, este carbono que acabo de poner con rojo, tiene 3 hidrógenos. Vamos a poner con otro color este otro carbono adyacente. Tiene 2 hidrógenos. Este otro, 1. Este otro tiene aquí, es un grupo metilo, 3. ¿Ok? Y una pregunta, ese grupo metilo que acabo de señalar con azul, ¿es igual a este otro grupo metilo? No. De lo que ven esos hidrógenos en función de RMN protónico. No, no son iguales. No son iguales, ¿verdad? Porque estos protones están viendo al lado a un carbonilo. En cambio, estos de aquí no lo tienen al lado. Lo que tienen al lado es un metileno y aquí otro metilo. O sea, no son equivalentes. Por lo tanto, mostrarían señales diferentes, ¿verdad? Ahora, este metilo de aquí, el de azul, será equivalente a este otro que estoy dibujando aquí. Tampoco. Exactamente. Tampoco a quién. Bueno, no hice bien la pregunta. Este con este, tampoco, ¿verdad? Pero ahora les hago la pregunta. Este y este, ¿serán equivalentes entre sí? No. No, no son equivalentes. Valoremos por qué dicen que no son equivalentes. ¿Quién me podría explicar? Doctora, yo diría que sí son equivalentes porque, según yo, la molécula puede rotar por ese carbono, con el que solo tiene pegado un hidrógeno y los otros 2 carbonos. Ok, el compañero acaba de decir algo muy importante, la rotación, el movimiento. Analicemos. Bueno, primero antes de la rotación analicemos otra cosa. Vamos a numerar este compuesto para todos ponernos de acuerdo de cuáles hidrógenos estoy hablando. Vamos a ponerlo en verde. Este sería el número 1. Todavía no hemos visto esa nomenclatura, pero se le da al grupo funcional más importante la mínima numeración. Aquí definitivamente solo hay un grupo funcional que es el carbonilo de la acetona, pues se le da el mínimo número. Y aquí, entonces, el mínimo número es empezando la numeración por este lado. Aquí llego a un carbono, el número 4, que presenta una ramificación. Por cualquiera de los dos lados que me vaya, ya sea que suba por aquí o que siga por acá, llego a lo mismo. Entonces voy a ponerlo así. Entonces en el carbono 4 tenemos un sustituyente, un grupo metilo. Ok, analicemos.
El grupo metilo sustituyente sobre el carbono 4, ¿qué está viendo a la par de él? Está viendo un carbono, un metilo, que lo que tiene es unido a él, ¿qué? Y acabo de borrar eso accidentalmente. Está viendo este grupo carbono con este hidrógeno. Este otro, el carbono 5, ¿qué está viendo? El mismo átomo de carbono con un hidrógeno. Ahí los dos están viendo que lo mismo. Y el compañero dijo algo muy importante. Este enlace que señalé entre el carbono 4 y el carbono metilo, ¿qué son? Es un enlace, más bien sigma, donde hay libre rotación, eso está rotando. Y aquí entre el carbono 4 y el 5, también tengo un enlace sigma donde hay libre rotación. Entonces, por ese lado, los dos tienen al lado un carbono con un hidrógeno. Los dos lo están viendo, el mismísimo. Y además los dos están rotando constantemente. Por lo tanto, tanto este como este están viendo lo mismo. Entonces son equivalentes. De ahí por eso que de una vez yo puse los dos carbonos del mismo color y también puse los hidrógenos. Entonces, ¿cuántos tipos de hidrógenos tengo en esa molécula realmente? ¿Cuántos tendría? 4. 4 tipos, exactamente. Tendría estos de aquí, tendría este metileno, tendría este hidrógeno y tendría estos que corresponden a esos dos CH3. Entonces eso ya me da información de cómo sería el espectro que yo esperaría por ese compuesto, ¿verdad? Entonces analicemos los hidrógenos del metilo, del carbono 1, ¿a quién tienen a la par? A un grupo carbonilo. No hay al lado ningún hidrógeno sobre un carbono adyacente, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo apreciaría esos hidrógenos en un espectro de RMN protónico? ¿Con qué multiplicidad? Un singulete. Doblete, triplete, cuarteto, multiplete, todo lo que diga. Alguien dijo singulete, muy bien, entonces él sería un singulete. Y ahí ustedes verían la tabla que se les dio, ¿verdad? Para ver por dónde aparece ese singulete. Si ustedes buscan en el cuadro que tienen, ahí aparece un metilo, una metilcetona, aparecen entre 2.1 y 2.6. En esa zona esperaríamos tener esa señal. Luego el carbono 2 no lo vemos, ¿verdad? En protónico, porque no tiene hidrógenos. Pasamos al carbono 3. ¿Qué está viendo el carbono 3? Únicamente a un vecino, que es el protón y sobre el carbono 4. Por lo tanto, ¿cuál sería la multiplicidad de los hidrógenos sobre el carbono 3? Doblete. Un doblete exactamente, porque por la regla de n+1, el único protón que tiene en un carbono adyacente es el del carbono 4, es 1.
1 más 1 es 2. O sea, un doblete. Exactamente. ¿Por dónde sale ese doblete entonces? Que corresponde al carbono, a los hidrógenos del carbono 3. ¿Dónde saldría? Ustedes vuelven a ver su tabla y ¿qué les dice de su tabla? Realmente su tabla no les dice dónde aparece ese metileno, ¿verdad? Pero ustedes pueden más o menos que indicar si es a un campo más alto o es un campo menor a la metilcetona, al grupo metilo. ¿Dónde lo esperarían? ¿A campo más alto o a campo más bajo? ¿Dónde lo esperarían? A campo alto. A campo más alto, el metileno. ¿Qué dice la... Profe, ese estaría entre 1.2 y 1.4, ¿no? más abajo todavía? Porque es vecinal a un carbonilo. Vean que en la tabla, si ustedes tienen el cuadro 1 que se les dio, ustedes tienen ahí metilos, aparecen entre punto 8 y 1. Metilenos aparecen a campo más bajo. Metinos todavía a un campo más bajo. Conforme va aumentando la sustitución sobre el carbono en donde están los hidrógenos, esos hidrógenos aparecen a campo más bajo. Creo que eso lo leyeron del capítulo. ¿Y eso a qué se debe? A que entonces, por efecto inductivo, esos grupos R que están sustituyendo a ese carbono, donde están esos protones que estamos viendo, le dan ¿qué? Densidad electrónica al carbono, por efecto inductivo, ¿verdad? Por lo tanto, hay una densidad de electrones mayor sobre esos carbonos y eso incide sobre esos hidrógenos que están ahí y los desplaza a un campo menor. Ahora, vean por qué no puedo decir que salen entre 1.2 y 1.4. Si seguimos el mismo orden que vimos al inicio de ese cuadro, metilo, metileno, metino, salen en ese orden de derecha a izquierda, corriéndose el desplazamiento. Vean la metilcetona, ¿dónde sale ya? Por la presencia del grupo carbonilo. Los hidrógenos del grupo metilo, a la par de un carbonilo, están saliendo ya a entre 2.1 y 2.6. Mientras que si no hubieran tenido el carbono carbonílico, aparece en ¿dónde? Entre 0.8 y 1. Vean todo lo que se movieron a campo más bajo por el efecto del carbonilo. Entonces esperaríamos que los del metileno, los que están sobre el carbono 3, salgan a campo más bajo, ligeramente, o sea, más bajo que 2,6. Siguiendo ese orden. Ok, vámonos al carbono 4. ¿Qué está viendo el carbono 4? Ahora sí, ese estaba Multiplete. el carbono 4, ¿qué ve? Les estaba preguntando primero. El carbono 4, el hidrógeno que está sobre el carbono 4, está viendo los hidrógenos sobre el carbono 3, ¿verdad? Los hidrógenos sobre el carbono 3, eso los está viendo. Y además está viendo que
Él está viendo por este lado estos dos hidrógenos y está viendo de este otro lado este metilo y este metilo. Y ya vimos que estos dos metilos son equivalentes. Ya lo dijimos. Entonces él está viendo ¿cuántos? 6 hidrógenos aquí arriba de este lado, que son equivalentes. Entonces los cuento a todos juntos. Y de este lado, él está viendo ¿cuántos? 2 hidrógenos. Estos 6 hidrógenos y estos 2 hidrógenos son equivalentes entre sí. Vimos que no, ¿verdad? Porque ustedes mismos dijeron ahora al inicio que hay 4 tipos de protones. Estos, este y los 2 metilos. Entonces no son iguales. Por lo tanto, este hidrógeno sobre ese carbono, o sea, el metino, está viendo N+1 de un lado y por el otro lado está viendo otro N+1. Es decir, por el lado de este está viendo 2+1. Un triplete. ¿Verdad? Y por este otro lado, ¿qué está viendo? 6+1. Un hepteto. Entonces, la señal típica de ese grupo metino, ¿qué sería? Un triplete de heptetos, o sea, multiplete. Ahora pregunto, esta señal de este hidrógeno, ¿a dónde saldría? ¿A campo más alto o más bajo que esto de aquí? ¿Dónde saldría? Más alto. A campo más alto, exactamente. ¿Por qué? Lo dice el compañero, si nos podría aclarar. ¿Por qué dice el compañero que a campo más alto? Profe, yo diría que es el carbono 4, se parece al tipo de protón que aparece en el cuadro 1, que está entre 1.4 y 1.7 el cubrimiento. Exactamente, se parece. ¿Por qué? Porque ya el efecto de este carbonilo siempre lo siente un poquito, porque está en posición ¿qué? Esta es posición alfa, esta es posición beta, ¿verdad? Está en posición beta, pero todavía siente este efecto del carbonilo. Entonces va a salir, sí, a campo más alto que estos, pero todavía no sale a 1.4, 1.7, va a salir un poco más abajo que eso. Por el efecto de este carbonilo, porque todavía no está tan lejos de él como para no sentir el efecto de todos estos electrones que están aquí. Pero ahí lo importante es que usted ya sabía que sale a campo más alto que estos de aquí. Muy bien. Y ahora sí, estos grupos metilo, ya dijimos que ellos dos son equivalentes. Por lo tanto, ¿a dónde saldrían? ¿O cuál sería la multiplicidad para ellos? La multiplicidad para esos grupos, para esos dos metilos, ¿cuál sería? ¿Qué ven esos grupos metilo? ¿Qué tienen al lado? Un doblete. Ok, muy bien. La multiplicidad es un doblete, pero ¿por qué es un doblete? Porque ellos dos están viendo solo a un hidrógeno en el carbono adyacente. Entonces la regla N+1, un hidrógeno, un carbono adyacente más 1, un doblete.
¿Y dónde sale él? Ahora sí, ellos están más alejados todavía que este. Entonces su señal va a ser definitivamente la que vaya a estar a campo más alto que todos estos, que este y que este, porque estos metilos, alguien diría, es como este metilo, sí, pero este metilo está a la par de este. Y ya vimos que lo manda a 2.1 o 2.6 en ese ámbito de desplazamiento, cuando él normalmente tiene que estar entre 0.8 y 1. Entonces él va a estar más cerca de 1, ¿verdad? El doblete de esto. De fijo sería la señal, el doblete que vemos a campo más alto. O sea, la señal a campo más alto que vaya a presentar este compuesto. Entonces, claro, ahí ya podríamos ver la multiplicidad, que sería diferente a la que nos encontraríamos con esta. Yo les diría que es importante que ustedes hagan el análisis también de multiplicidad para este otro compuesto,